Pero la pregunta es, iglesia, ¿hace usted lo mismo con el Padre Celestial? ¿Pasa tiempo con Él? Podemos pasar tiempos de cantidad, pero Dios quiere que usted y yo pasemos tiempos de calidad, que es muy diferente. Y la otra pregunta es que yo le puedo hacer, ¿cuánto tiempo pasas en el día conversando con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a tener esa comunión efectiva o esa comunicación efectiva con nuestro Padre Celestial? Usted conoce su vida, usted conoce cómo está su vida de comunicación con Él o de comunión con el Padre. Unos dirán, yo tengo una vida de comunicación o de relación con el Padre Celestial excelente. Dios me habla, yo le hablo, Él me escucha, yo le escucho. Bien. Hay otras personas que dirán, no, mi vida de oración o mi vida de comunicación con el Padre Celestial es más o menos. Otros podrán decir, no, mi vida de comunión o de relación con Él es casi nada o es nula. O otros podrán decir, pero pastor, si usted me viera a mí, yo estoy en todas las conexiones de la madrugada. Estoy en todas las reuniones de oración que hacen en las madrugadas, yo estoy conectado. Sí, estás conectado, pero muchas veces estás con la cámara apagada y no sabemos si tú estás ahí o estás dormido. Podemos estar en las reuniones de oración y es muy excelente, los felicito, porque Dios pone en nosotros esa disposición de poder levantarnos a esa hora de madrugada. Estamos en un tiempo desde las 8 de la mañana aprendiendo para poder ser hijos de Dios íntimos, en búsqueda, en relación con nuestro Padre Celestial. Entonces, las respuestas pueden variar cuando hacemos la pregunta, ¿cuánto tiempo al día pasas conversando con Dios? Y déjeme decirle que Dios quiere que usted y yo vayamos más allá de una oración de madrugada en forma grupal. Dios quiere que vayamos más allá. No dice que usted y yo vayamos al más allá. Dios quiere que usted y yo vayamos más allá de esa oración grupal. Y a la final, si Dios quiere llevarnos un día, Él es un Dios soberano. Él hace con nuestras vidas como a Él le place. Si hoy estamos aquí, mañana usted y yo no sabemos si estamos aquí. Pero en la oración, Dios quiere que vayamos más allá de una oración grupal. Que usted y yo tengamos una relación íntima con Él bien estrecha. De una comunicación efectiva con nuestro Padre Celestial. ¿Amén o no amén? Entonces, ¿en quién queda reconocer cómo está nuestra vida de intimidad? Nos toca a cada uno. Hoy aquí podemos tener aureolas en nuestra cabeza hasta alas de ángeles, pero en nuestros hogares es que muchas veces sabemos quiénes somos realmente. La tecnología, como decía al principio, esa tecnología que usted tiene en su bolsillo, que es el teléfono, que es el celular, quita mucho tiempo si somos conscientes y si somos reales. Se han creado tantas aplicaciones, redes sociales, que muchas veces no son bien usadas. Podemos usarlas para llevar un mensaje de salvación a muchas personas, pero a veces, si somos conscientes y somos sinceros, le dedicamos mucho al celular, comunicándonos con otras personas, teniendo conversaciones
que muchas veces no edifican, pero realmente Dios quiere que hoy usted y yo en esta mañana podamos ser sensibles a su palabra y podamos reconocer que aún nos falta. Poder reconocer y decirle: Dios, mi vida de oración o mi vida íntima contigo no está como tú quieres que la tenga. Pero déjeme decirle que a través de la palabra Dios nos dejó a alguien muy importante, a un ser ideal. Y yo le hago la pregunta: ¿quién es ese modelo a seguir en nuestras vidas? Cristo Jesús. Él es nuestro modelo a seguir, nuestro modelo a que usted y yo le sigamos lo que Él hizo, lo que Él manifestó aquí en la tierra. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era su vida de oración con Él, con el Padre Celestial? Dice que Él se apartaba, ¿para qué? Para tener una relación o una intimidad con el Padre. Tenía una comunicación efectiva con Él. Podemos ver eso en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 39. Dice ahí el texto: ¿a qué hora se levantaba Él? Muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar solitario para orar. Luego Simón y los otros que estaban con él salieron a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Jesús le respondió: vámonos a otros pueblos para que yo pueda anunciar el mensaje también allá. Para eso he venido. Así que Jesús siguió por toda Galilea anunciando su mensaje en las sinagogas y expulsando los demonios. Algo muy poderoso que podemos ver aquí, que nuestro Señor Jesucristo se levantaba tan de mañana o temprano en esos tiempos y dice que buscaba una dirección del Padre Celestial, esperaba una palabra del Padre Eterno o una palabra rema del Dios mismo hacia su vida para poder llevar mensajes a otras personas. Y no solamente llevaba un mensaje, dice que tenía poder ¿para qué? Para expulsar los demonios. Ese es nuestro ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 14, versículo 23, Mateo capítulo 14, versículo 23, en la versión NTV, ¿qué nos dice? Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Podemos ver en el texto anterior que oraba de madrugada, pero acá ahora podemos ver que tenía la oración en la hora de la tarde. ¿Qué nos hace ver nuestro Señor Jesucristo o qué nos quiere enseñar? Que su oración con el Padre Celestial era permanente. No había un tiempo específico para que Él levante oración. Él estaba con una comunicación efectiva en todo momento, en cada instante con el Padre Celestial. Y es esa la comunión que Dios quiere que usted y yo tengamos. Que mientras estemos en nuestros hogares, mientras las esposas están en la cocina, mientras el esposo está en el trabajo, mientras vamos en el bus, mientras vamos en cualquier parte del día, usted y yo vamos teniendo una comunicación con Él. Vamos conversando con el Padre Celestial. Y eso es una comunicación efectiva. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 41, algo más que podemos ver aquí, es que nuestro Señor Jesucristo, aún en los momentos de situaciones difíciles, tenía la seguridad de que Él era escuchado. ¿Qué podemos ver en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 41?
nos dice, entonces quitaron la piedra. Jesús miró hacia arriba y dijo: Padre, te agradezco porque me has escuchado. Y ahí podemos ver la historia de que cuando Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Pero ¿qué decía ahí nuestro Señor Jesucristo? Padre, te doy gracia porque me has escuchado. En el versículo que sigue, yo sabía que siempre me oyes. Él tenía la convicción y la seguridad de ¿qué? De que el Padre Celestial siempre escuchaba sus oraciones. Y es esa la convicción que usted y yo debemos tener. Tener la convicción de que como hijos podemos acercarnos al Padre Celestial con una confianza y con una seguridad que el Padre Celestial tiene un oído presto para poder escuchar nuestra oración. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 43, algo más pasaba con nuestro Señor Jesucristo cuando tenía esa comunicación con el Padre. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. En esos momentos, nuestro Señor Jesucristo tenía que enfrentar algo muy doloroso, que es la muerte. Pero aún en esos momentos, Él clamaba al cielo y le decía que fortalezca su vida. Déjeme decirle, iglesia, que hay momentos difíciles. Hay momentos de una situación complicada en nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿a dónde acudimos usted y yo? ¿Hacia dónde vamos? Hay gente que lamentablemente cuando están pasando situaciones complicadas y difíciles, toman la decisión o la mala decisión de alejarse de Dios. Y lo que Dios quiere en nuestras vidas, que en esos momentos complicados o difíciles, usted y yo corramos al Padre, corramos hacia Él y le digamos: Dios, fortalece mi vida, ayúdame a pasar esto, no me sueltes, Dios, ayúdame a avanzar, ayúdame a perseverar. Y Dios lo va a hacer. Dios va a ser propicio para con cada uno de ustedes y conmigo. Pero antes de eso, en el versículo 42, hay una palabra que hemos escuchado en el transcurso de este mes, lo hemos cantado, hoy hasta se lo enseñó en la escuela que estamos ahora en la intercesión. Cristo manifestaba una palabra muy poderosa. ¿Y cuál es esa palabra poderosa? Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y es una frase que nuestro Señor Jesucristo no solamente la decía, sino que la hacía y la obedecía. Es fácil decir que usted y yo abramos nuestros labios y en nuestras oraciones al saber que algún familiar, que al saber algún hermano está pasando situaciones complicadas y orar y decirle a Dios que se haga tu voluntad en su vida. Es muy fácil. Pero otra cosa es decir que cuando usted y yo estamos pasando situaciones difíciles, decirle: Dios, haz tu voluntad en mi vida, porque nos cuesta. Cuesta que Dios haga en nosotros, y muchas veces nosotros no nos cuesta aceptar esa voluntad del Padre Celestial. La pregunta que en ocasiones decimos o podemos decir: Dios, menos de ti y más de mí. Y es una frase incorrecta. Es una frase que no debe salir de nuestros labios. La forma correcta que debe ser es: Dios, más de ti y menos de mí. Que lo tuyo crezca en mi vida y que lo mío mengüe.
Que lo tuyo se manifieste poderosamente en mi vida y vaya creando y transformando todo mi ser. Y vaya sacando cosas que obstruyen que yo tenga esa comunicación efectiva con el Padre Celestial. La pregunta es, ¿qué nos impide a nosotros como iglesia tener una comunicación efectiva? ¿Qué nos impide tener una comunicación efectiva? En una ocasión, un hombre recién convertido a Cristo buscaba la manera cómo llegar a la iglesia temprano, porque en una ocasión se le había hecho tarde. Es así como cuando los recién convertidos están ansiosos, apasionados por su presencia, vienen a la iglesia temprano, se congregan a todas las reuniones, están ahí en los links, están ahí en todas las oraciones y wow, nos sorprende porque están ahí deseosos de más y más del Padre Celestial. Y es así como esta persona, en una ocasión se le hizo tarde a la iglesia, para ir a la iglesia, y él dijo, voy a cortar el camino para poder llegar temprano. ¿Y qué hizo este hombre para poder llegar temprano a la iglesia y acortar el camino? Se metió en un patio o en un solar vacío para poder acortar la distancia. Pero ¿qué pasó en el momento que estaba a medio camino o a medio solar? Se le apareció el vecino de al lado de ese solar y lo detuvo. Y le dijo que sea la primera y la última vez que tú pasas por este lugar. Pero ¿sabe por qué le decía esta persona, a este hijo de Dios o a este cristiano? Porque era un hombre de tez morena. Y él pensaba que como iba corriendo, pensaba que iba robando. Y no era así, sino que iba apurado porque llegaba tarde a la iglesia. Y este hombre le dice, ¿sabe qué? Antes que sigamos con el inconveniente, con el problema, ¿sabes qué? Déjame orar. Porque ante cualquier situación, antes de todo eso, yo oro a mi Padre Celestial. Y él oraba y decía al cielo, Padre Celestial, Dios, yo te doy gracias. Gracias porque tú me rescataste de un lugar de tinieblas. Gracias, Señor amado, porque tú me libraste. Anteriormente yo era un boxeador. Anteriormente en el ring yo cogía, golpeaba, le destruía la nariz a otras personas. Los mandaba de una manera con los ojos negros de tanto golpe. Pero Dios, yo te doy gracias porque tú me has rescatado. Y le dio gracias al Padre y terminó la oración. ¿Qué sucedió? Sucedió que la otra persona le dijo, ¿sabe qué? Tranquilo. De aquí en adelante tienes toda libertad para poder pasar por este lugar y nadie te va a molestar. ¿Será la oración o será el miedo que tuvo la otra persona? Porque dijo, uy, si este moreno se me va encima, voy a salir perdiendo. Entonces, a veces podemos hacer oraciones equivocadas. Pero realmente, como le decía, ¿qué impide que usted y yo tengamos una comunicación efectiva con el Padre Celestial? Y una de ellas es que pedimos para malos propósitos o con malas intenciones. Ese es uno de los motivos que usted y yo no tenemos una comunicación efectiva delante de Dios. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, en la versión PDT, ¿qué nos dice? Y cuando le piden a Dios, no reciben nada, porque la razón por la que piden, ¿cómo es? Es mala, para poder gastar ¿en qué? En sus propios placeres. Entonces, ¿por qué no reciben? Porque piden mal, para gastar en sus propios placeres. Se pide para gastar en sus deleites, en sus placeres, y muchas veces se ora para satisfacer sus malos deseos o sus propios
caprichos. ¿Qué nos muestra aquí el apóstol Santiago? Nos hace referencia que estas personas están orando por las cosas equivocadas. Oran por aquellos malos deseos, y lo mejor es que usted y yo debemos hacer es orar bien, conforme la guianza del Espíritu Santo de Dios, el cual mora en nuestras vidas. Debemos orar por la buena voluntad de Dios a nuestro favor. ¿Cómo es la voluntad del Padre Celestial? Es buena, es perfecta y es agradable. En muchas ocasiones existen motivos por los que Dios no responde o suple tu oración. Le repito nuevamente, en muchas ocasiones existen motivos por los que Dios no responde o suple tu oración. Déjame decirte, iglesia, que Él no te va a dar todo lo que tú pidas. Él no te va a suplir todo lo que tú le pidas a Él. Él te va a suplir y te va a dar lo que tú realmente necesitas. Lo que usted y yo necesitamos, y Él lo sabe. Porque lo que usted y yo necesitamos va a traer bendición para nosotros. Y no solamente para nosotros, sino para nuestras familias. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras vidas. Y conoce sus necesidades. Conoce mis necesidades. Pero Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Realmente. Y lo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Entonces, imagínese si Dios respondiera a todas nuestras oraciones. Imagínese. Pero hay cosas que Dios no está obligado para responderlas. Él no está obligado para cumplir ninguno de nuestros caprichos. Usted y yo no podemos venir delante de los ojos de Dios, orar y decirle: Dios, yo froto un momento tu lámpara y sales como ese mago y tienes que cumplirme por ley 3 deseos. No es así. Él nos va a responder conforme su voluntad, no como la nuestra. Él nos va a responder conforme la voluntad del Padre Celestial. Algo más que nos impide que usted y yo no tengamos esa comunicación efectiva es cuando usted y yo nos autojustificamos. Hay una historia en el libro de Lucas, capítulo 18, del 11 al 14, que hay 2 tipos de actitudes. Una actitud correcta y una actitud incorrecta. ¿Qué podemos ver ahí en el texto bíblico, en el libro de Lucas 18? El fariseo, de pie apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Orar con una actitud incorrecta, llena de hipocresía, hace que nuestra comunicación no sea efectiva. Podemos ver la actitud del fariseo, y él blanqueaba los ojos al cielo, levantaba sus manos y decía: Dios, yo no soy como otros. Se justificaba, se autojustificaba. Tenía una actitud llena de egoísmo, de orgullo, menospreciaba a los demás y en su oración nunca glorificó a Dios. Siempre se gloriaba a él mismo.
siempre se gloriaba a él mismo y nunca mencionó a Dios en su oración. En aquellos tiempos, como veíamos ahí, el publicano eran recaudadores de impuestos. Y estas personas en esos tiempos no eran bien vistas. No eran bien vistas. Pero la actitud que tuvo él, el publicano, fue orar con humildad, con arrepentimiento. Le pide a Dios que sea propicio a su vida. ¿Y cómo debe ser nuestra vida? ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante de Dios? Nuestra vida no es que seamos como el publicano, que seamos recaudadores de impuestos, no. No es que usted me va a decir, no, es que como no hay trabajo y me están ofreciendo un trabajo, me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que acompañarme. ¿Y cuál es la labor? Tienes que ir con una libretita en la motito e ir a recaudar impuestos a otras personas. Yo creo que ese no es un trabajo de parte de Dios, porque Dios quiere o tiene algo preparado para cada uno de nosotros conforme su voluntad. Entonces, la actitud que usted y yo debemos tener es acercarnos con Dios, ante los ojos de Dios con humildad y con una actitud de un verdadero arrepentimiento, decirle, Dios, Padre Celestial, sé propicio a mi vida, sé propicio a mi ser, a mi corazón. Tú que conoces mi vida, ponlo en la balanza. ¿Qué es lo que hay o qué es lo que tiene de peso en mi corazón que obstruye esa comunicación contigo? ¿Qué hay dentro de mi ser? Háblame, ministrame. Algo más que obstruye la comunicación efectiva es el afán. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, el afán es parte de estos tiempos. En ocasiones nos podemos afanar de muchas cosas. El texto dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones o vuestras situaciones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias. El afán que hay ahora en la actualidad, el afán en la juventud, no es que yo tengo el afán de ser un profesional, bien, excelente. Y es un deseo de Dios que nos preparemos también aquí, no solamente en el ámbito espiritual. Hay gente que tiene afán hasta tener un éxito en su trabajo. Hay gente que también tiene afán por tener una relación sentimental. Dios, yo tengo un afán. ¿No ves que ya tengo más de 35, 40 años y siento que el vagón del tren ya se me está yendo, me estoy quedando solo? Y muchas veces entramos en ese afán y decimos, Dios, ¿qué pasa? Y eso nos quita, o eso le quita a la persona que tenga una comunicación efectiva con el Padre Celestial. El joven puede tener un afán de querer casarse. Y está bien. Pero ¿cuál es el tiempo que usted y yo la persona debe casarse? Es bajo la guianza de Dios. Y el joven muchas veces quiere casarse, pero así, como el canguil, rapidito, que Dios le responda. Y la manera más efectiva que esa persona puede encontrar una pareja es en la presencia de Dios. Es en la presencia del Padre, porque el Padre le va a decir, esa es la persona correcta con la cual te vas a casar o la cual yo tengo preparado para ti. Confiar en el Señor y presentar todas nuestras situaciones en oraciones. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? ¿A dónde debemos acudir para que no entre ese afán en nuestros? ¿A dónde debemos ir? Debemos ir a su palabra
y que la palabra nos enseñe, nos muestre, nos afirme, muestre las promesas que están de Dios para mi vida. Y entendemos que las promesas de Dios siempre son y son amén. Entonces la palabra de Dios va a quitar todo afán, porque vamos confiando en lo que dice en su escritura, en su palabra. Dios quiere hablarnos. Y usted y yo debemos decirle: Dios, abre mi oído espiritual. Quiero escucharte. Quiero que tú me hables. Algo más también que puede obstruir nuestra comunicación con el Padre es cuando oramos sin fe. Y cuando muchas veces se permanece o hay un hábito del pecado. Eso obstruye una comunicación. Entonces, la pregunta es: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer como iglesia? ¿Qué debemos hacer como hijos ante el Padre Celestial para poder tener esa comunicación efectiva? Una de ellas es humillarnos ante Él. Y la humillación no solamente va a que usted doble sus rodillas y clame y se postre en el suelo, no. La humillación va más allá de que usted abra su corazón y se rinda totalmente a Él. Veíamos la semana pasada que humillación es una acción voluntaria de amor en las que renunciamos a nosotros mismos por aceptar la voluntad del Padre Celestial. Ahí es cuando usted y yo nos humillamos y le decimos: Dios, este es mi deseo, este es mi anhelo, pero yo me humillo delante de ti. Y aunque me cueste, yo te lo entrego en tus manos y que se haga tu voluntad. Yo renuncio a ese deseo. Pero Dios, que se haga tu voluntad. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, nos enseña. Y podemos ver cómo Daniel se humillaba delante de Dios y decía: entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. ¿Qué podemos ver aquí en el texto bíblico? Que cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios, nuestra oración, obtenemos una respuesta en nuestra oración. Nuestra comunicación va siendo efectiva con el Padre Celestial. No va habiendo ningún obstáculo cuando usted y yo nos humillamos delante de Dios. Algo más que podemos hacer es pedir conforme su voluntad. No pedir conforme nuestros deseos. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, ¿qué podemos ver en este texto bíblico? La seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones. ¿Cuándo? A ver, iglesia, ¿cuándo Dios escucha nuestras oraciones? Cuando le pedimos conforme a su voluntad. Ahí son respondidas nuestras oraciones cuando usted y yo le pedimos conforme su voluntad. Cuando nos acercamos al Padre, así como se acercó nuestro Señor Jesucristo y le decía: no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Necesitamos decirle: Dios, haz tu voluntad en mi vida. Orar de acuerdo con lo que Él quiere, no con lo que nosotros queremos. Es orar como Él quiere y no según lo que deseamos.
es procurar por encima de todas las cosas que se cumplan los deseos de Dios en nuestras vidas. Pero para poder orar conforme la voluntad de Dios, necesitamos algo maravilloso. Necesitamos ser guiados por un ser maravilloso que es el Ruach HaKodesh. Es el Espíritu Santo de Dios, el cual está dentro de nosotros y el cual quiere enseñorearse de cada una de nuestras vidas, en todas nuestras áreas, el cual va a poner palabras en nuestras vidas para poder de esa manera tener una comunicación efectiva y orar al Padre Celestial y decirle: Dios, quiero que se haga esta situación conforme tu voluntad. Quiero que se cumpla este deseo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué podemos ver en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26 al 27? ¿Qué podemos ver ahí en el texto? Además, el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo de Dios va a poner en nuestro interior, en nuestro espíritu, palabras delante del Padre Celestial, porque Él conoce nuestro corazón y también conoce a Dios eterno. Y vamos a poder orar de una manera efectiva conforme la voluntad del Padre Celestial, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay un texto bíblico que dice que el Espíritu Santo está dispuesto. Él está dispuesto a hablarnos. Él está dispuesto a ministrarnos. Él está dispuesto en todo tiempo. Pero ¿quién es el que no está dispuesto? El ser humano. Nuestra área humana muchas veces no está de acuerdo. No quiere colaborar. El Espíritu está dispuesto, pero la área humana en ocasiones no quiere colaborar con lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nuestras vidas. En el libro de Efesios también nos dice que usted y yo oremos en todo tiempo, pero en el Espíritu. Que oremos en todo tiempo en el Espíritu. Y algo muy poderoso que usted y yo debemos hacer cuando no tenemos la comunicación efectiva es que debemos estar en alertas. Estar atentos a lo que sucede en nuestras vidas. Hay puntos específicos que van a demostrar que usted y yo no estamos teniendo una comunicación efectiva con el Padre Celestial. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a mostrar, nos va a revelar qué está mal en nuestras vidas y que necesitamos sacar eso, aborrecer, despreciarlo, para que no haya ningún tipo de obstáculo. En el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2, nos muestra Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2 dicen: dedíquense a la oración. ¿Cómo debemos estar? Dedicados a la oración y estén listos para enfrentar cualquier situación. ¿Mediante qué? Mediante la oración y el dar gracias a Dios. En nuestras oraciones siempre debe estar la frase: Dios, gracias. Gracias por todo. Gracias porque tú me hablas. Gracias porque tú me enseñas. Gracias porque tú me levantas en oración. Gracias porque tú pones en mi ser ese deseo ferviente de poder dedicarme a orar. Que a algunos les cuesta más, a otros les cuesta menos levantarse.
Pero el Espíritu Santo de Dios, que nos anhela celosamente, Él desea que usted y yo nos levantemos. Iglesia, el Espíritu de Dios no quiere que usted y yo sigamos durmiendo. Hay un texto bíblico que el apóstol Pablo le dice: levántate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Dios quiere que no estemos con unas actitudes de somnolencia, con apatía. Dios quiere que usted y yo nos levantemos en el nombre de Cristo Jesús y tengamos una comunicación efectiva con el Padre Celestial. Para poder concluir, hay también un poder cuando usted y yo tenemos un acuerdo, cuando nos ponemos a levantar una oración entre dos o más personas. Y eso es muy palpable, mis hermanos. Cuando hay un acuerdo entre dos personas, hay un poder que se manifiesta cuando oramos de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial. Hay madres que pueden decir y pueden ponerse hasta como la Llorona y decir: ¡ay, mis hijos! Pero Dios no quiere que usted tenga esa posición. Dios quiere que usted se levante en el poder de Dios y ore y clame y gima y le diga al enemigo: sueltas tus garras de mis hijos, porque mis hijos le pertenecen a Él. Mi familia le pertenece a Dios. Y es por eso que usted y yo debemos levantarnos en oración, en buscar. Y si usted no tiene ese deseo, ese hábito de orar frecuentemente, de decirle: Dios, yo clamo a ti, te pido, Espíritu Santo de Dios, ponga en mí ese deseo de orar, de buscarte, de clamarte, de conocerte a ti realmente. La ausencia o falta de tener una comunicación efectiva ante el Padre Celestial, déjeme decirle que tiene que ver mucho con nuestra identidad. La persona, cuando le cuesta acercarse al Padre Celestial, es porque no tiene una identidad bien clara en su vida. Y Dios tiene que revelarse en nosotros. Que usted y yo entendamos que usted y yo somos hijos del Dios. Y que usted y yo podemos acercarnos al Padre a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través del Espíritu Santo de Dios, el que despierte en nosotros esa pasión. Y es ahí cuando usted y yo podemos acercarnos con esa seguridad y esa confianza. ¿Confianza en quién? En Él. En nuestro Padre Celestial. En nuestro Dios. Recuerde, iglesia, que usted es un hijo de Dios. Yo le invito a que se ponga de pie. Yo no sé cuáles sean los motivos. Yo no sé cuál es la situación o qué es lo que le obstruye a usted tener esa comunicación efectiva con el Padre Celestial. Y algo muy poderoso que Dios me hacía ver mientras estaba preparando la enseñanza, me enseñó un texto bíblico que es en el libro de Juan, capítulo 11. Versículo 39. Juan 11:39, dijo Jesús: quitad la piedra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, o sea, de Lázaro, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Yo decía: Dios, ¿qué es quitar la piedra? Iglesia,
Habrá muchos que podrán tener no 4 días, podrán tener semanas, podrán tener meses que no escuchan la voz de Dios, que en su interior siente que se está muriendo espiritualmente. Yo no sé cómo es su vida o su relación con el Padre Celestial. Pero Marta decía ahí, ya huele mal, son 4 días que ha muerto. Hay áreas en nuestras vidas que se están muriendo o se están secando espiritualmente. Pero hoy, cierre sus ojos, por favor. Pero hoy Dios te dice una palabra. Si tú ves que algo está obstruyendo en tu vida de oración, si tú ves que algo no está bien en tu vida, que no tienes esa misma relación con el Padre Celestial, que algo te ha afectado en el transcurso de estos tiempos, que ves que algo no está mal en tu relación con Él, Él te dice, o le dice a algunos, quita la piedra, saca la piedra. Y yo decía, ¿qué es? Saca la piedra. Significa que tienes que deshacerte de los obstáculos que parecen estar entre tú y Dios. Que tenemos que sacar aquellos o aquellas cosas que obstruyen nuestra relación con el Padre Celestial. En ocasiones tú puedes abrir tu boca y decir en la oración, Dios, yo siento que tú no me escuchas. Usted puede estar en su oración y decirle, Dios, siento que tú no me respondes. ¿Qué está pasando en mi interior? ¿Qué está pasando en mi vida? Que no te escucho como antes. Es por eso que ahí, en ese momento, usted debe clamar y decirle a Dios, háblame. Habla mi vida porque siento que me estoy muriendo espiritualmente. No tengo esa comunicación efectiva contigo, Padre Celestial. Yo te necesito. Yo no sé para cuántos es esta palabra. Y Dios te dice, saca esa piedra. Saca eso que te obstruye tener la comunión con Dios. Saca aquello que no te deja avanzar en la oración. Saca aquello que no te deja crecer espiritualmente. Saca aquello que no te deja tener la comunicación efectiva con el Padre Celestial. Y esto es un acto de fe. Y esto es de creer en Dios. Si usted siente que tiene una piedra o tiene un obstáculo en su oración, en su comunicación con el Padre Celestial, en un acto de fe, mueva esa piedra. Saque esa piedra que le obstruye en su vida de oración. Saque todo ese desánimo, toda esa apatía, toda somnolencia. No es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarnos en oración. Saque la piedra. No permita que los obstáculos, no permita que las situaciones obstruyan su oración. No vean ese impedimento como
como más grande que Dios. No, porque Él es grande y Él es poderoso. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, Él quiere avivarnos una vez más. Usted tiene la oportunidad en esta mañana y decirle: Espíritu Santo de Dios, sopla vida en mi interior, sopla vida en mi interior, yo te necesito. Y debe ser un clamor genuino en nuestro interior. Decirle: Espíritu Santo, si tú ves que algo está mal en mi vida, ayúdame. Ayúdame, por favor. Espíritu de Dios, sopla vida. Si tú ves áreas en mi interior que se están secando, por favor, sopla vida, Espíritu de Dios. Sé propicio a mi vida. Abra su boca, iglesia. Abra su boca y clame al Espíritu de Dios. Yo creo que todos necesitamos del Ruach HaKodesh. Todos necesitamos de Él. Ayúdame, oh Dios, a ser un hombre, a ser una mujer, aún ser un joven apasionado por tu presencia. Que tú te reveles a mi interior y que tú te manifiestes. Que yo te conozca realmente. Espíritu de Dios, gracias te doy, mi Dios. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tu palabra impartida en esta mañana. Y creemos que tú has sido propicio para obrar y hablar a nuestras vidas. Creemos en tu poder sobrenatural, mi Dios, para poder levantarnos una vez más, para poder despertar en nuestro interior ese deseo de estar contigo, de mantener una comunicación efectiva, de que nuestro espíritu se alinee con tu espíritu en todo momento. A través de tu guianza, Ruach HaKodesh, poder aceptar la voluntad del Padre, que es buena y es perfecta y es agradable para con cada uno de nosotros. Toda la gloria, toda la honra es tuya, mi Dios. Bendecimos tu pueblo, mi Dios, en gran manera. Y creemos, Padre Celestial, que tú estás en sus vidas, manifestando cada día más y más de tu presencia en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.